Hola Miss, mi nombre es Ana Laura. Les voy a presentar mi acción de mejora de la unidad número 3. Voy a explicar qué es el simple past, su estructura en cuanto a forma afirmativa, negativa y preguntas. Primero que nada tenemos que entender qué es el simple past. El simple past es el tiempo verbal en el cual nosotros expresamos o decimos acciones que fueron hechas en un pasado. Y para también entender mejor esto, hay que saber conocer y saber cuáles son los verbos regulares y los verbos irregulares. Esto nos va a ayudar demasiado. Los verbos regulares son aquellos que terminan en ed y los verbos irregulares son aquellos que cambian su forma de escritura y pronunciación. Bien, ahora les voy a explicar sobre la estructura correcta del past simple, pero con verbos regulares. Como ya les había explicado, los verbos regulares son aquellos que terminan en ed. Aquí está el verbo en su forma natural, en su forma normal, enjoy, y pasando la past simple es enjoyed. Enjoy, enjoyed. Esto se utiliza en I, you, he, she, it, we y they. Y la estructura correcta es sujeto más el verbo terminación ed, el complemento de la oración. Un ejemplo sería I enjoyed my vacations. Bien, ahora les voy a explicar sobre la estructura, pero con verbos irregulares. Como ya les había mencionado, son aquellos que cambian su forma de pronunciación y escritura. Un ejemplo sería drink y drank. Drink es el verbo en su forma natural, en su base, y pasando la past simple sería drank. Y también se utilizan los verbos en he, you, he, she, it, we y they. Y la estructura correcta de los verbos irregulares en simple past es sujeto más el verbo más el complemento de la oración. En este caso, el ejemplo sería he drank coffee. Ahora les voy a explicar sobre la estructura, pero en forma negativa del past simple. Primero que nada hay que saber que para la forma negativa se utiliza el auxiliar did, el verbo did, para que sea pues, más fácil de entender. Y el did se cambia pero a negativo, que sería didn't. Y también se utiliza esta estructura se utiliza tanto para los verbos regulares, para los verbos irregulares. Y también se usan los auxiliares I, you, he, she, it, we y they. Y la estructura correcta sería sujeto más el verbo did, en negativo, didn't. La base del verbo, aquí el verbo no cambia, el verbo se queda en su forma natural, en su base. No se le agrega ed ni cambia. Y el complemento de la oración. Repito, sujeto, el verbo didn't, el verbo normal y la base y el complemento de la oración. Un ejemplo sería, I didn't read newspaper. Bien, ahora les voy a explicar sobre la estructura, pero en forma interrogativa, es decir, cuando queremos hacer alguna pregunta. Esta estructura se utiliza tanto para los verbos regulares e irregulares. Y la forma correcta de la estructura es el verbo did. También se utiliza el verbo did para las preguntas. Y es normal. Es did, sujeto, el verbo en su forma natural, sin cambiar, y pues el complemento de la oración. Repito, did, sujeto, el verbo en su forma natural y el complemento de la oración. Un ejemplo sería, did you go to the cinema? Y dentro de las preguntas entramos a una sección que es exactamente lo que queremos saber. Queremos que nos digan específicamente algo, así como cuándo, qué y dónde. Y la estructura correcta de esto es, al principio de la oración, de la pregunta, tenemos que especificar qué es lo que queremos, ya sea cómo, en dónde, cuándo, cuánto tiempo, más el verbo did, más el auxiliar, el sujeto, el verbo en su forma natural y el complemento de la oración. Repito, lo que queremos saber
más el verbo did, más el sujeto, más el verbo en su forma natural y el complemento de la oración. Un ejemplo sería, what did she play basketball? Bien, Miss, pues esta ha sido mi presentación. Esta es la explicación del past simple. Muchas gracias por su atención y espero verla pronto.